Hola hermanos, el día de hoy, 29 de junio del 2022, pues fíjense que desde el 258 se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Sí, desde el 258 parece ser, y aquí entramos en la polémica desde el punto de vista histórico, que en algún momento los cuerpos de ambos apóstoles, Pedro y Pablo, porque hoy es día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estuvieron juntos y entonces de ahí serán trasladados en tiempos de Constantino, pues uno a la colina vaticana donde ahí estaba la necrópolis y el otro a la vía Ostiense donde está hoy en día San Pablo Fuori le Mura. Es decir, parece ser que en algún momento estuvieron juntos y hubo algún lugar dedicado a ellos. Aquí es donde entra la discusión, ¿no? Porque algunos hablan de la catacumba de San Sebastián, otros hablan de que en la vía Apia había un templo dedicado a ellos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el año 200, insisto, a partir del año 258 hay una fiesta que se celebra en conjunto de ellos en Roma propiamente. Y luego esa de 29 de junio va a pasar poco a poco también al mundo, digamos, de Constantinopla, o sea que no digo al mundo ortodoxo, porque en ese momento todavía no estábamos separados con nuestros queridísimos hermanos ortodoxos, greco-ortodoxos, no, sino que sencillamente seguía siendo la misma iglesia, pero allá la celebraban en otro momento. Creo que en muchas partes, incluso en Egipto, se le celebraba el 28 de diciembre. Bueno, el día de la muerte no lo sabemos, el año de la muerte tampoco lo sabemos, o sea, Pedro debe haber sido martirizado antes que Pablo, porque acuérdense que Pablo pasa por Roma, es perdonado por Nerón, él aprovecha para ir a España, lo que la mayoría de las tradiciones sostiene, algunos dicen que volvió a Macedonia, que estuvo en Filipos, pero realmente es muy improbable, es decir, no había necesidad de que San Clemente Romano dijese que había ido hasta los confines del mundo, es decir, hasta España, de puro gusto, ¿no? ¿Para qué lo iba a inventar? O sea, no había necesidad de eso. Pedro muere crucificado boca abajo, según lo relata el mismo Tertuliano. San Ambrosio es el que cuenta también esto, cuenta más bien la historia del Quo Vadis, o sea que iba Pedro ya huyendo, y ¿para dónde va, Señor? Y ya a Roma, va a ser crucificado por segunda vez, vámonos de regreso. Y él pidió, según dice Eusebio, que se le crucificara boca abajo porque no era digno de morir como había muerto su maestro. Eso es lo que dice la tradición, ¿ok? Aquí ya saben. Que esté enterrado ahí en el Vaticano, bueno, en 1938 se comenzaron las excavaciones ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo sobre Roma se aprovechó mucho más esto y esas excavaciones técnicamente terminaron en 1950. La envidia hizo que se cerraran las excavaciones. En fin, usted puede ir hoy en día, ¿verdad? Podemos bajar ahí. Es claro que se tiene que hacer una reservación con muchísimo tiempo para poder visitar el Scavi Vaticani, se llama esas las excavaciones en el Vaticano, y ahí mira uno exactamente lo que cuenta la tradición. El trofeo de Gallo, el lugar ahí, ese trofeo es como un signo, ¿no? Como una lápida, digamos, más que una lápida, es un altarcito dedicado a Pedro. Está el muro rojo donde estaban los epígrafes, Petrus eni, aquí está Pedro, dice alguno de esos epígrafes, y en fin, bueno. El Papa San Pablo VI presentó los restos en un cofrecito que ahí está exactamente debajo del altar de la confesión. Ahí está el altar mayor, dice a veces la gente. Ahí están los restos de esos huesitos que encontraron los jesuitas que trabajaron en esa excavación y que doña Margarita Guarducci se los presentó al Papa, y en 1964 durante el Concilio Vaticano II él los presentó al mundo. De Pablo, bueno, Pablo, el asunto, como les decía, él pasó por Roma, fue perdonado, probablemente él fue martirizado en el año 66-67, ya prácticamente al final de la época de Nerón, ¿no? Y bueno, fue martirizado de manera distinta a Pedro, porque él es ciudadano romano, entonces lo decapitan fuera de la ciudad, porque no se puede derramar sangre de romano dentro de las murallas, y entonces por eso en el camino hacia Ostia, ahí es martirizado. Y ahí están los restos, pues, que se han encontrado, que fueron trasladados hasta ahí. No voy a decir más porque evidentemente por el tiempo tengo que dedicarme ahí un poquito más. Pedro, acuérdense que Pedro tiene 3 sedes, eso sí tengo que decirlo, porque hoy es el día del Papa, y entonces tenemos que orar muchísimo por el Santo Padre, por su salud. Sí, va mejorando la rodilla, parece ser que ha resultado un poco el descanso y las terapias que le han hecho, porque ya camina con un bastoncito, ya no en silla de ruedas, eso es un progreso para él, ya es libertad, porque él le dará, es que con el carácter del Papa, el temperamento del Papa, ha de sentirse, pero dolido de ver que alguien lo anda jalando ahí, él no es para esas cosas, no le gusta.
No es falta de humildad, cuidado, ay, no es soberbia, sencillamente es que él es así, muy sencillo. Y luego, como les decía, el día del Papa, entonces Pedro tuvo 3 sedes, Jerusalén en primer lugar, pero luego quedará Santiago, lo que vamos a escuchar el día de hoy del martirio, luego Antioquía, donde estuvo algunos años, y luego Roma. Algunos dicen que incluso fue a Roma, regresó a Jerusalén y luego vuelve a Roma para el concilio del año 50. No lo sabemos, ¿verdad? Insisto, todo esto son especulaciones a partir de los pocos datos que tenemos desde el punto de vista histórico. Ay, sí, pero tenemos suficientes datos, cuidado, porque hay algunos, padre, pocos datos. Pues sí, les puede pasar las que me pasó a mí, oigan, que hoy he tenido que grabar solo con la imagencita de Pedrito, un Pedrito que estaba allá en la iglesia de San Pedro Apóstol en la colonia Villeda Morales, y eso es el que tengo atrás. Pero Pablo, pues Pablo se me ha perdido, oigan. Los que están viendo el video, pues les cuento. Desapareció Pablo de mi estudio. No sé dónde está. Yo confiado que tenía las 2 imágenes y ahora resulta ser que no he podido encontrar a Pablo por ninguna parte. Bueno, vamos a la lectura. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. La solemnidad tiene 3 lecturas, así que voy un poquito rápido con esto. Varias cositas que nos revela este texto. Primera cosa, que Pedro tiene el sueño pesado. Óiganme, se llenó de luz aquel lugar y Pedro seguía dormido, tuvo que tocarlo el ángel, oigan. Y se acuerdan en Getsemaní, imagínense ustedes, está el Señor allá llorando, muerto de angustia, y ellos bien dormidos. O sea, es decir, hay que ver, ¿no?, lo que es la pesadez del sueño, digámoslo así. Pero bueno, dejando de lado la broma, elementos importantes del texto que acabamos de escuchar. Primer elemento que me parece también sumamente importante. Herodes, acuérdense que hay 3 Herodes: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Entonces aquí estamos hablando del nieto de Herodes el Grande. ¿Okay? Herodes, el que conoció a Jesús, es otro, ya había muerto, y este es el uno que van a conocer los apóstoles, literalmente. Entonces, fíjense el detalle, por agradar a la gente. Sí. Siempre así, los pueblos siempre tendrán a veces gobernantes que es panem in circensis, es decir, pan y circo. Les encanta generar alguna cosa para agradar a la gente, para levantar un poco el rating, digamos, de popularidad. Pero en el fondo son faltas tan graves a la ética. Pasó a cuchillo a Santiago, viendo que esto agradaba. Dios mío, qué gente más enferma, ¿no? ¿Cómo le va a agradar a usted que maten a una persona? Y a una persona como Santiago, que se decía que era la persona más humilde de su tiempo. O sea, es muy doloroso esto, ¿no? Y luego Pedro, mientras está encarcelado, segundo punto, no es la cárcel mamertina, no es la cárcel donde estará en Roma, ¿no?, sino una cárcel ahí en Jerusalén. Pues la comunidad ora sin cesar. Esto me encanta a mí. No cesaban de orar. A ver si nosotros hacemos lo mismo. Yo se los confieso, y no con esto estoy queriendo decirles: ay, aprendan de mí, qué bárbaro el Padre. Todos los días, pero todos los días de Dios, aparte de en la misa, no el memento, cuando se menciona al Santo Padre y a los obispos, yo todos los días, el primer misterio del Santo Rosario siempre es por el Papa. Siempre. Los que rezan conmigo muchas veces saben que yo siempre, el primer misterio de cualquier misterio, ¿no?, de hoy, por ejemplo, que tocarían los gloriosos, pues sencillamente la resurrección del Señor Jesucristo, y ofrecemos este misterio por el Santo Padre, por su salud y su ministerio. Siempre digo lo mismo.
Y aquí lo tengo enfrente, exactamente, en una foto que tengo yo con él. O sea que hagan de cuenta que nada, para mí es fundamental, porque si no, no somos católicos. Si no, no tenemos sentido cristiano. Y punto, y nada más. Y ahí no me voy a poner aquí yo a decirles, a defender las barbaridades que dicen contra el Papa. Ay, hombre, les falta sentido común y les falta evangelio a muchos. Y en tercer lugar de todo el texto es, que a mí lo que me encanta es la reacción de Pedro. O sea, Pedro se queda diciendo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme. Ahora sí estoy seguro. Qué difícil es pasar del sueño, o sea, de soñar a vivir la realidad, ¿no? Tenemos que poner los pies en la tierra. No estamos destinados a quedarnos en el sueño. El sueño, como la mentalidad bíblica, ¿no?, nos revela la voluntad de Dios, pero hay que seguir, hay que obedecer. Pedro obedeció al ángel. Bueno, ¿cuánta falta nos hace la obediencia? Segunda lectura, está tomada de la carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y luego del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el Evangelio, el mensaje de salvación, y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdense que Timoteo es hijo de Pablo, ¿no? Digamos, no es hijo, sino que sencillamente Pablo lo adopta, lo hace suyo, ¿no? Por su familia, por Lidia, Eunice, su madre y su abuela. En fin, Timoteo recibe este testamento de parte de Pablo. Es un testamento precioso. Se acerca la hora del sacrificio, pero yo he luchado bien mi combate, por lo tanto aguardo la corona merecida, porque yo he sido fiel, he perseverado. Eso es, no solo yo, sino todos los que se mantengan firmes y han vivido en espera del amor, de la espera de la venida del Señor Jesús. Muy bien, su advenimiento glorioso, dice esta traducción, perfecto. Entonces, ojo con esto, ok, Pablo es un modelo, persevera hasta el final, lucha hasta el final. ¿Se siente solo? Sí, muchas veces también nosotros, ¿no? Nos sentimos abandonados, golpeados por las circunstancias y lo que sea. Pero Pablo dice, yo no estoy solo. Yo sé que el Señor está. A pesar de todo, el mensaje ha llegado a todas partes, sobre todo a los paganos. Pero a mí me encanta lo último que dice el texto que acabo de leerlos, porque dice, fui librado de las fauces del león. O sea que Pablo está admitiendo que fue perdonado por Nerón. Y el Señor me seguirá librando de todos los peligros. Bueno, ahí está el detalle. La confianza de Pablo en el Señor. De esa confianza es la que vamos a hablar también en el Evangelio, pero en este caso es Pedro. Era lógico, ¿no? Si es la fiesta del Papa, si es la fiesta de San Pedro. Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La región de Cesarea de Filipo es una región de frontera, es un momento de inflexión, si lo quieren. Usted puede irse a Galilea o salir de Galilea, es decir, es un momento de decisiones, ¿no? En ese momento Jesús hace dos preguntas claves a los discípulos de aquel entonces y a los de hoy en día. A nosotros nos está preguntando también, ¿quién dice la gente que soy yo? La opinión que tengan los demás, ¿de acuerdo? No es que no sea importante, pero puede ser opinión casi al estilo de una encuesta, ¿no? Y hoy están arriba y mañana están abajo. O sea, es decir, la popularidad va cambiando, sencillamente va cambiando, va perdiéndose, sobre todo cuando se trata de gobernantes. Y claro que lo van a ir perdiendo porque toman decisiones. Lo malo es cuando ni siquiera toman decisiones. Pero en fin, y aquí es donde entra la dificultad del asunto. Pero para ustedes, ¿quién soy yo? O sea, para ti, ¿quién soy yo? Nos está diciendo el Señor Jesús. Pedro responde correctamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo es el único que dice esto, ¿no? El Hijo de Dios vivo.
No se trata de un Dios de muertos, se trata de un Dios que está vivo y que está queriendo que vivamos. Y por eso la confianza de Jesús. Otra bienaventuranza. Pues se le agrega a las bienaventuranzas del capítulo 5. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado, aquí dice ningún hombre, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro. En el momento en Cesarea de Filipo, ahí donde están en el camino, hay un semejante peñón allá. Y entonces, claro, no es una piedrita, es una roca grande. Y Pedro es esa roca sobre la cual se edifica la iglesia. Por eso nuestra devoción, nuestro amor, nuestra fidelidad al Papa no es negociable. Ay, pero es que a mí me caía más bien Benedicto XVI. Ay, San Juan Pablo II. El Papa es Francisco, Jorge Mario Bergoglio, y no es el Papa Bergoglio, es el Papa Francisco, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nosotros en nuestra devoción y en nuestra catolicidad debemos orar mucho por el Papa, pedir mucho por el Papa, para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre la iglesia. Les invito a hacer oración. Te doy gracias, Señor, porque cuentas conmigo a pesar de mi pequeñez y mi pecado. Cuentas conmigo y me llamas como llamaste a Pedro, un pescador sencillo, apasionado, bravucón, que se creía más fuerte que sus compañeros. Cuentas conmigo y me llamas como llamaste a Pablo, un fariseo inteligente, fanático, intransigente, que quería acabar con los que no pensaban como él. Te doy gracias por Pedro y por todas las personas que son piedra en la que se apoya nuestra vida y nuestra fe. Te doy gracias por Pablo y por todas las personas que comparten la alegría y la novedad de la fe cristiana. Te doy gracias porque cambiaste el corazón de Pedro. Gracias a tu perdón, Pedro lloró sus pecados, se hizo más humilde y se dejó guiar por ti. Gracias a tu cercanía, Pablo se cayó del caballo de sus prejuicios y descubrió que tu grandeza se muestra en nuestra debilidad. También a mí me has cambiado, Señor. Gracias. Que sepa acercarme cada día a ti, para que puedas acabar la obra que has comenzado en mí y sepa contagiar la alegría de sentirme amado por ti. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Pedro y San Pablo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fiesta del Papa. Feliz día, solemnidad de San Pedro y San Pablo para todos.